Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por este recibimiento tan amoroso. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación de los pastores, por poder estar hoy acá, por conocer Cochabamba. Es hermosa, me encantó, linda, prolija, con muchas flores, limpita, todo lo que he visto hasta ahora. Sí, Es hermosa su ciudad, así que los felicito por cuidarla. Bueno, Dios los bendiga mucho y espero que, bueno, que el Señor se revele en esta mañana en nuestros corazones. ¿Sí? amén, amén. Yo tengo acá. Bueno, muchas gracias. Pues siéntense, ¿no? Siéntense ya. Con Lore, bueno, ella los conoce sí, anda, bichi. Ella los conoce porque muchas veces he hablado de ustedes, ¿eh? Y el Señor nos ha honrado también con la amistad, con Gonzalo, con Ximena, conocernos, encontrarnos y tener también actividades de otro tipo en las que nos hemos encontrado, actividades educativas con otros, que el Señor nos ha honrado conocer y ver que hemos podido hacer algo y bendecirles como congregación. Así que estamos felices de compartir con ustedes, ¿eh? Bueno, para los que no nos conocen, somos de Argentina. Vieron que por ahí arrastramos el yo y somos así un poco exagerados, pero así aprendimos a hablar. Es la manera que nos sale. Con Lola o Lorena, cariñosamente le decimos Lola a ella. Estamos casados hace 27 años y juntos hace nada más y nada menos que 32. Sí, porque empezamos, nos pusimos de novios en noviembre del 91, así que cumplimos 32 años, el 25 de noviembre del 91 cumplimos 32 años de novio y el 29 de noviembre, pero el 96 decidimos casarnos, así que cumplimos 27 años de casados. Tenemos 3 hijos, Abril de 24, Jeremías de 22 y Juli de 18. Ellos están en casa felices, quieren que alarguemos la gira, no quieren que vuelvan los padres, están chochos, tienen todo, dice, lo que necesitan y si les falta, con una transferencia bancaria se soluciona, dice. Así que no hay mayor inconveniente. Estoy queriendo abrir ahora el bosquejo, si me permiten, porque en épocas de la tecnología puede fallar, ¿eh? Vamos a ir mientras al Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 4. Vamos a escuchar al Señor a hablarnos. Nosotros hemos pensado en estos días y nos invitaron a luego a la tarde tener un taller para matrimonios. Y quisiera reflexionar sobre la importancia de la familia en el siglo que nos toca vivir, en el siglo XXI, y especialmente reflexionar sobre la prioridad de la familia en nuestra vida. La prioridad de la familia en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 4, yo lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea, me alegra ver varias Biblias en Reina Valera Contemporánea, entre ellas la de Gonzalo, el pastor, una versión que amo, que creo que apela a las personas del siglo XXI, así que si tiene Reina Valera 60 u otra versión la va a poder seguir, pero la contemporánea es la que elijo para leer habitualmente. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaban Tobías, el amonita, quien decía, la muralla que están reconstruyendo con el solo paso de una zorra se vendrá abajo. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los llevan cautivo. No pases por alto su maldad,
ni perdones sus pecados, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego, la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados, hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando atacar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Cuando llegamos a Jerusalén, los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos nos repetían lo mismo muchas veces: no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas, arcos, y los repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije: no tengan miedo de esta gente, recuerden que el Señor es grande y temible, luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas, luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos, corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaba y con la otra sostenía sus espadas. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dije: la obra es muy grande y extensa y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas trabajamos en la obra, mientras la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. Al resto del pueblo les dije: quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados durante la noche, vigilen la ciudad y durante el día trabajen en la obra. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Padre, que tu palabra en esta mañana, que es verdad, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que produce resultados en nosotros y, Señor, hace nuevas las cosas. Esa palabra que no se seca ni se marchita, esa palabra que permanece para siempre, que la diste a tus discípulos, Señor, en el Getsemaní, que les hablaste mientras caminabas con ellos en la tierra, pero también te revelaste en el pasado a los profetas, a los que escribieron los salmos, a los escritores, Señor, de los libros de la historia, Señor, a los que escribieron las leyes. Vos te le revelaste. Señor, te pedimos que te reveles en esta mañana a nosotros y que nos hables a nosotros con el poder de Dios. Señor, desbaratamos toda estrategia del diablo en esta mañana. Te pedimos que destruyas las mentiras y, Señor, que toda obra del enemigo en las mentes sea rota en esta mañana por el poder de tu palabra y la aplicación de tu Espíritu Santo.
a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando pensamos en el siglo XXI, es casi una obviedad, pero a veces de tan obvia no la vemos, que el mayor ataque del diablo para con las personas tiene que ver con las familias. El diablo, en esta etapa, a través de diferentes ideologías y múltiples maneras, está intentando atacar a las familias en el mundo entero. Los problemas que tenemos con las familias, con las diferentes propuestas de familias que se trae el presente y se normalizan, y se intenta que nosotros también las normalicemos dentro de nuestra estructura mental, es cada vez más fuerte y evidente y es globalizado. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Se han dado cuenta que el problema es global, es del mundo? Antes nosotros teníamos problemas localizados de acuerdo al contexto cultural, histórico de nuestros países. Y tenemos cosas de ese tipo. Pero hay otras cosas que están como parte de una agenda global, yo le diría una agenda espiritual, que trascienden las fronteras y que llegan a todas nuestras ciudades, a todas nuestras iglesias, a todas nuestras familias. El problema de la familia es una de estas cosas. Cuando uno lo mira, cuando uno se atreve de salir de su trinchera o leer más allá de la Biblia o indagar en las noticias, no para saber cómo va a estar el clima o la economía del día, sino para entender lo que está sucediendo, eso es lo que está sucediendo hoy. El problema de las familias es un problema muy fuerte y el atentado contra la familia es un atentado muy fuerte que está llegando a nuestras vidas. Ahora, hermanos, si para la agenda espiritual del diablo, del mundo caído, porque el mundo Dios lo ha creado, del mundo caído, del mundo sin Dios, es vital el ataque contra las familias. ¿No debería ser muy importante y relevante en nuestra vida el trabajo en nuestro hogar? Si el diablo pone todas sus armas enfocadas en destruir la familia tal cual Dios la creó, de acuerdo al diseño original. En el principio, dice la Biblia, varón y hembra los creó. Dios diseñó la familia, Dios diseñó la sexualidad, Dios nos creó con diferentes sexos para que podamos procrear y de esta manera formar la familia, llenemos la tierra y la sojuzguemos. Si el diablo está tan atento a destruir esto, ¿por qué nosotros, lamentablemente, estamos metidos en otras cosas? Lamentablemente la iglesia no está dándose cuenta, me parece a mí en general, del problema que tenemos. Y muchas veces esos problemas también están dentro de la iglesia. No solamente porque a la iglesia llegamos personas sin Cristo y que acá hemos encontrado el perdón y la nueva vida y entonces al llegar sin Jesús hemos llegado con historias viejas y en las que necesitamos que el Señor haga una obra y Dios hizo la obra. Y gracias por la lectura hoy de tu hija Gonzalo allí al recordarnos 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios te dio una nueva oportunidad a vos y a mí, y así llegamos a la congregación. Y eso no es preocupante, porque este es el hospital. Debiera ser acá el lugar donde nos cobijan, donde encontramos al doliente, al sufriente, al herido, al pecador, al desvalido, al que ha roto su vida, su familia, y Dios, por su misericordia, hace las cosas nuevas y nosotros decimos, sí, amén. Ese no es el problema, porque la iglesia está para eso. El problema es que a veces fallamos nosotros en cuidar nuestros hogares, en trabajar ahora que somos cristianos, o si has nacido en una familia de fe, en poner la prioridad en el hogar y trabajar para que tu hogar no sea un hogar sufriente, no sea un hogar doliente, no sea un hogar donde los principios de Dios, los principios del reino, y no hablo de los principios de la iglesia, los principios de Dios que son más altos, los principios del reino, porque son los principios del rey, estén sobre tu familia y tu hogar. Eso es preocupante. Porque el que llega sin Jesús llega como llegaste vos y yo.
destruidos, deshechos, necesitados. Pero cuando vos empezás a caminar la fe en Jesús, deberías entonces ocuparte con temor y temblor, con responsabilidad de bendecir y ser, vos que sos papá, mamá, ser de bendición en tu hogar, y vos que sos hijo, ser de bendición en tu hogar. Las palabras de Nehemías son palabras que nos revelan algunas cosas. Esta gente había estado después de muchos años lejos de su nación, volviendo a reconstruir lo que Dios les había mandado. Ellos tenían que volver caminando muchos kilómetros. Esdras nos relata que el tránsito por lo menos era de 4 meses de a pie, desde Babilonia hasta Jerusalén. Volver desde allá no era solamente un deseo, un anhelo, sino que tenías que tener una gran decisión de llegar. Porque cuando vos salías a transitar, te enfrentarías con las dificultades de no tener las bendiciones, entre comillas, que le proponía la opresora Babilonia. Por eso, cuando uno decide transitar los caminos de Dios y de fe, los caminos de reconstrucción, muchas veces nos encontramos que la tarea es una tarea difícil, que no va a ser un tránsito tan sencillo, que no será tan rápido, y sobre todo cuando nos hemos alejado mucho de los propósitos de Dios. Pero sabe, como le pasó a Esdras y a Nehemías, que en palabras de Esdras fuimos guiados por la bondadosa mano del Señor. En primer lugar, mis hermanos, quisiera destacar lo que nos propone Nehemías capítulo 4, los versículos 1 y 3, y después 7 y 9, que lo podríamos titular como perseverancia en la lucha. Dice la palabra del Señor: cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿y estos pobres judíos? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer su sacrificio? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de la ceniza las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaban Tobías, el amonita, quien además decía: la muralla que está reconstruyendo con el solo paso de una zorra se vendrá abajo. El versículo 7 dice: cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los habitantes de Adón se enteraron de que estamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacar y destruir las ciudades de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Mis hermanos, cuando nosotros intentamos avanzar, sepamos que no estamos solos, que alguien va a intentar detenernos. Porque el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha, la lucha que tenemos, no es contra carne y sangre, sino que es contra, ¿cómo es? Huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? En las regiones celestes. Es una lucha espiritual que no alcanzamos a percibir con los ojos, pero sí la sentimos en nuestro espíritu. Esa era la realidad que tenían ellos, que enfrentar a esta gente que no quería que ellos reconstruyeran lo que Dios les había mandado a reconstruir. ¿Qué hicieron? Muchas estrategias, entre ellas la burla. Pero nosotros debemos saber que no estamos solos, que debemos luchar por lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y nuestra responsabilidad. Luchar por nuestro hogar, luchar por nuestro matrimonio, luchar por nuestros hijos, y debemos trabajar para plantear nuevas bases fuertes y sólidas para las generaciones futuras, para las que vendrán. Nosotros, luego de que hayamos partido, debemos haber dejado una generación de creyentes, de hombres de fe, de mujeres de fe, que abracen los principios del reino.
Porque el Salmo 11 dice, si fueran destruidas las bases, ¿qué haría el justo? ¿Qué quedaría para tus hijos? ¿Qué quedaría para las nuevas generaciones, para los jóvenes y los adolescentes del presente, si nosotros no nos ocupamos de hacer las bases? Si son destruidas las bases, ¿qué va a hacer el justo? Es como construir este bonito templo, hacer las paredes pero no hacer cimientos. ¿Qué pasa cuando viene un pequeño movimiento sísmico? Menor. Se cae. Cuando no construimos nosotros las bases en nuestros hijos, en las generaciones que vienen, nuestros hogares se derrumban. Por ello debemos cuidar nuestro hogar. Por ello debes cuidar tu hogar de toda inmoralidad sexual, pero de toda inmoralidad de palabras, de dichos, de hechos, de las influencias negativas, de lo que ves, de lo que escuchás, de lo que decís. Mientras más nos ocupamos de extender el reino de Dios y vivir bajo la guía del Espíritu Santo, Él peleará por nosotros. Dice el texto bíblico que oraron, y dicen, entonces oramos a nuestro Dios. Pero no se quedaron allí, hermanos. La siguiente frase, y pusimos manos a la obra. No se trata que solamente te quedes ahí, después hagas una oración así al pasar al Señor y después no hagas nada. Hay una actividad que es responsabilidad tuya. Fíjense, pensando en la perseverancia, ¿por qué perseverar en la lucha en este primer punto? Número 1, porque el enemigo te intimida y te desanima de manera constante. Los versículos 1, ¿vieron que son intimidaciones de desánimo, que se ríen, se burlan? El enemigo muchas veces se burla de nosotros. Se burla diciéndote, trayéndote cosas a tu mente, mostrándote situaciones que suceden, viendo la pequeña gota en el océano que sos. En un mundo tan ideologizado que te toca a vos hablar de la familia del Señor, de lo que Dios ha pensado para el hogar, de un hogar estructurado con padre, madre e hijos. En estos nuevos desafíos que tenemos, cómo Dios ha puesto y ha pensado la familia, el diablo se ríe de nosotros. En segundo lugar, el diablo cuando no puede desanimarte, ¿sabe qué hace? Te enfrenta. Acá dice que primero se rieron, después vinieron Tobías y Sanballat y dijeron, los vamos a destruir. Ah, no, la burla no te baja el copete, voy a venir yo y te voy a destruir. Hace algunos años atrás, cuando llegaba mi señora a los pies del Señor, con Lorena no contamos la historia, Lorena y yo fuimos compañeros de quinto año en la secundaria, terminamos, ahí me ocupé de hablarle del Señor porque le había echado el ojo, no, mentira, nos hicimos muy amigos con Lore y que empezamos a compartir muchas cosas de nuestra vida. Ella y su mejor amiga se entregaron al Señor y casi un año después nos pusimos de novio. En esa etapa de evangelizar al curso, porque vieron quinto año, no sé acá, pero en aquellos años en Argentina era un año de poco estudio. Había muchas horas libres, bueno, también Argentina tenía paros en esa época, nuestra escuela era pública y demás. Así que teníamos momentos en que se armaba, juntábamos las mesas y yo me hacía como mi púlpito, ¿no? Les predicaba a mis compañeros ahí. Y muchos llegaron al Señor y entre ellos llegó un amigo, Lembo, Pacto Lembo le decíamos nosotros, y su hermana Sandra llegaron a Cristo en una familia bien grande, 12 hermanitos, 12, no dos, 12 hermanitos. Y estos eran los más chicos de los hermanos que vivían en su casa. Y yo empecé a ir, como vivía cerca de mi casa, a llevarles el Evangelio. Y un día termina el culto, 18 años, no tenía 18, tenía 17 años, termina el culto y se me acerca un joven en aquel momento, tenía mi edad, Pablo Binet, que ahora es pastor en una ciudad de Argentina. Los dos, él recién se estaba iniciando en la fe. Y yo
ya hablaba del Señor y me dice, ¿sabes? Delfín, te tengo que decir algo. Me encontré con Pablo, el hermano de estos chicos. Dice, ¿vos sabías que es brujo él? No. Ah, me mandó un mensajito para vos. Me dijo que te va a destruir. Dice que va a empezar a hacerte trabajos a hoy, te va a destruir. Y la verdad que en primera instancia así dije, un brujo, ¿no? Me pegó un susto bárbaro, la verdad. Y Pablo, nuevo en la fe, a quien lo acompañaba, lo discipulaba, lo atendía en aquellos primeros años, me recordó las palabras del apóstol Pablo, en lo que en Reina Valera dice la armadura de Dios, el escudo de la fe. Y entonces él me dijo, recordá esas palabras, dice, vestite con la armadura de Dios, es nuevo, ¿no? Y yo era un cachorro, pero el Señor, ¿cómo hace que nos bendice y nos ministra con otros? El diablo cuando no puede, va a tratar de enfrentarte. Y te va a hacer que tengas miedo. Y a todos nos ha pasado, creo esto, que uno tiene miedo cuando el diablo te enfrenta. Y cuando no puede, ¿sabés qué hace? Trata que vos te olvides de él, porque viene el tercer punto, los ataques sorpresas. Dice el versículo 11 y 12. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Cuando el diablo se burla, no puede, vos seguís avanzando en la fe, te ocupás de tu hogar, te metés la cabeza en lo que Dios te dijo que tenías que meter, te enfrenta, te dice que te va a destruir, te dice que te va a empezar a ir mal, que te van a empezar a salir las cosas mal, que vas a perder trabajo, te voy a romper el auto, que parece que tenés una nube negra encima, ¿no? ¿Quién era el que tenía la nube negra ahí en los autos locos? ¿Se acuerdan que tenía uno que siempre le llovía? Bueno, somos viejos con Lore. Tenemos más de 30 ya. Yo le digo a Lore que estoy casado con una cincuentenaria, porque cumplió 50 años hace poquito, en agosto. Y yo tengo 49, soy de octubre, así que disfruto que ella es más vieja que yo en este momento, y es de otra década encima, hermanos, ¿no? Es una cosa, bueno, en fin, es un tema familiar este. Y tenía este auto loco, tenía siempre una nube arriba, no me acuerdo cómo era el nombre, pero siempre le llovía, pobre tipo, ¿no? El diablo quiere hacerte pensar que eso te va a pasar, y cuando se encuentra que vos estás siguiendo los planes del Señor, Él se retira como para que vos te relajes, porque Él te quiere atajar por sorpresa. Por eso nuestra tarea es perseverar en la lucha siempre. Perseverar en la lucha siempre, porque el diablo es experto de golpearte cuando vos estás relajado. Por eso el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire de no caer. Yo lo grafico así. Es como el mozo, ¿no? Cuando el mozo va y se le cae la bandeja y va con una cosita, no pasa nada. Pero el mozo, ¿cuándo va más atento? Cuando trae los platos llenos. Porque además de que se le cae y se rompe todo, tira toda la comida, tiene que empezar de nuevo, el comensal se enoja y encima quizás le hacen pagar la comida que desperdició y los platos rotos. Nosotros tenemos que estar atentos en nuestra vida porque el diablo es especialista en intentar venir por sorpresa cuando vos te relajás. Perseverar en la lucha siempre. En segundo lugar, debemos depender de Dios. Debemos depender de Dios. Y depender de Dios no quiere decir que seas una persona que venga 24 horas al día al templo. No quiere decir que te dediques a ayunar 7 días a la semana y todos los meses del año. La batalla que tenemos es una batalla constante y por momentos sin cuartel. En otros momentos parecería que se relaja, pero la batalla es espiritual, no la vemos, sigue estando allí. Hay tiempos que las aguas se calman, hay tiempos que nos agotan. Hay momentos que parecería que nuestras fuerzas se acaban. Hay otros momentos que sentimos que no vamos a poder, que no vamos a vencer.
Y que quizás si hacemos un mayor esfuerzo personal, esto se va a lograr. Si le pongo más energía propia, si me levanto más temprano y trabajo el doble, lo lograré. Pero no se trata de eso. No se trata de actividades pseudo espirituales las que te van a salvar de la lucha que tenés. Los versículos que nos propone Nehemías son muy interesantes. 4, 5 y 6 dicen: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecia y hagan que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los llevan cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones sus pecados, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. El secreto está en saber en nuestra vida que nosotros debemos depender de Dios en oración. Fíjense qué oración tan sencilla hizo Nehemías. ¿Qué oración tan sencilla hizo Nehemías? Era un momento crucial de su historia. Él podría haber llamado un ayuno, podría haber llamado una caravana a favor de la reconstrucción de Jerusalén, una marcha que les hiciera ver poderosos. Él podría haberse dedicado a orar horas, sin embargo sabía que tenía que trabajar para ministrar su pueblo, reconstruir la ciudad. Tenía el embate y las mentiras del diablo que venían, como dijimos, con burlas, con ataques directos y con ataques sorpresas, y él va a Dios. Él va a Dios. En palabras también del apóstol Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, dice que debíamos orar sin... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede orar sin cesar? Los otros días alguien me dijo, relativamente nueva la persona de la fe, ¿cómo puedo lograr, no entiendo, dice, ¿cómo puedo lograr orar sin cesar? Es imposible. Le dije, claro, es imposible cuando vos pensás la oración en función del patrón que has recibido. Arrodillarte, cerrar tus ojitos y poner la manito así. Es imposible, entonces. Porque tenés que trabajar, porque tenés que ir al baño, porque tenés que bañar, tenés que comer. Es imposible. Pero Pablo no propone eso. Pablo propone la oración como parte de nuestra vida, como hizo Nehemías. Tuvo un conflicto y fue a Dios. No se fue al templo a orar. No se fue a su habitación. Fue a la oración en ese momento. Cuando vas en el auto, te está diciendo. Y las situaciones no son las que te gustan. Y el tráfico se pone feo y le voy a decir, si le querés decir un salmo, pero decirle un salmo, ¿sí? Que te salga el salmo, ¿no? En lugar de decir, esta otra vez, toca bocina. Y a ustedes los bolivianos son expertos en bocina, hermano. Son expertos. En La Paz tienen un máster. Es increíble. Compite con Lima, en Perú. Yo digo, no puede ser. O sea, hay una contaminación auditiva increíble. ¿Cómo puede una persona no tener los nervios de punta acá? ¿No? Si eso te pega, imagínense el yunque en el oído, cada vez que toca bocina. Bueno, son expertos ustedes, pero que a vos te salga un salmo, que te salga una palabra de bendición, que pueda ser realmente una persona que bendice en el tráfico y que leves una oración al Señor en todo tiempo, sin cesar. Ahí es la oportunidad. No es la actitud de oración, es tener un corazón de oración. Es orar a Dios y llevar las cosas grandes como Nehemías y las más pequeñas que a veces nos pasan. Llevar al Señor oración. ¿Eso qué hace? Elimina la ansiedad. Elimina el desánimo. Muchas veces quita la depresión. Porque es confiar en el Señor. Entonces el ángel respondió y dijo:
a Zorobabel: yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. En tercer lugar, nosotros podemos ser perseverantes y dependientes del Señor, tener las actitudes dispuestos a avanzar y parecería conectados con el cielo. Pero es fundamental tener en cuenta la tercera cosa que podemos extraer de este pasaje. Es la limpieza constante. Dice el versículo 10. Luego la gente de Judá me dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. No podés avanzar una construcción de nada si tenés todo el desastre de los escombros, ¿verdad? Nosotros nos fuimos a vivir a nuestra casa hace unos 3 años, ¿no? Larga historia, pero cuando empezamos a reformar el lugar donde estamos, teníamos un albañil que los viernes daba gusto ir, porque él limpiaba todo, ponía las bolsas en su lugar, sacaba los escombros, limpiaba la cocina que estaba puesta con detergente, y casi uno podía poner lo que quedaba de la obra, ponerse a comer. Y yo, la verdad, me sorprendía. Y él me decía, no, que dice, el lunes para arrancar tengo que arrancar impecable. Si no, es muy difícil arrancar acomodando. Y las palabras que Nehemías nos trae, dice, nosotros estamos cansados y está lleno de escombros, tenemos que limpiar esto. No podemos seguir reconstruyendo si no limpiamos el lugar. Cuando los judíos fueron a ese lugar, tiempos pasados, en épocas de Josué, cuando conquistaron esas casas, esas ciudades habían estado habitadas por otras personas, y el Señor les dice, no van a ir a casa que ustedes construyeron, van a ir al lugar que no trabajaron, yo se los voy a dar. Pero esas casas eran de naciones paganas, de gente idólatra, que había vivido antes que ellos, y ellos tuvieron que limpiar esos lugares. Nosotros, haciendo una analogía con nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestras casas, muchas veces llegamos a casas físicas que decimos, bueno, acá vivió alguien antes, y uno ora por el lugar, lo bendice y cree que el Señor hace el milagro de limpiar esa casa de cualquier obra que el diablo haya querido hacer en el pasado. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra vida, en nuestros hogares, dejamos que entren cosas que ensucian el hogar? No lo físico, sino el ambiente espiritual, las relaciones. Cuando dejamos que entren cosas que no son del Señor. Y en realidad la limpieza tiene que también ser permanente. Limpiarnos de los males, limpiarnos de toda mancha que nos saca del camino del Señor, que nos desvía la mirada de Él. ¿Qué pasa cuando en nuestra casa dejamos? En el pasado hablamos de la TV o de la radio. Nuestros hijos a veces dicen, ustedes no nos dejaban ver eso, ¿no? Y por ahí dijimos, bueno, hay veces que nos equivocamos y hay cosas que no les dejamos ver que estamos felices de no haberle dejado ver. Pero ahora nuestros hijos son grandes y la tecnología cambió, ya el problema no es la radio, el problema es Internet, es el streaming, es Netflix, es Amazon Prime y un montón de otras cosas que tenemos, ¿o no? En bombardeo que tienen las series. Y vos, papá, mamá, ¿qué series ves? No estoy preguntando al adolescente, ¿eh? ¿Vos qué serie te permitís ver? A veces te haces un panzazo de una serie completa y no leíste la Biblia ese día. Y las series contaminadas, con todo tipo de contaminación, nosotros vamos empezando a aprender a pensar y a evaluar la vida a partir de eso. Yo no he sacado Netflix de mi casa, porque si no creo que me tengo que ir yo de mi casa, ¿no? Vieron que es tan fuerte eso, pero más de una vez he amenazado con sacar Netflix. Porque está tan barato, dicen, bueno, lo pago yo, dicen mis hijos, ¿no? Porque digo, no puede ser, es una máquina de tirar basura. También hay cosas buenas.
si aprendieras a sacar lo precioso de lo vil? ¿Qué información escuchamos? Y ahí hablo los otros, quizá aquellos otros que les gusta, como a mí, ver noticias. Soy un plomo, un pesado. Yo a veces digo, pobre mi esposa, pobre mis hijos. Y hay veces que me contengo de no poner noticias. Me gusta verlas. No sé, que mi papá era así y yo miraba con él y me quedó eso de mi papá. Pero a veces dejamos que el desánimo entre en nuestras casas escuchando eso. Todo el día. No digo que seamos desinformados, mojigatos, gente que no se informa, que no disfruta, que no ve una serie, hermano. Estoy diciendo eso. Dice, sabemos seleccionar, porque a veces hacemos que todas esas cosas entre nuestra casa, entre la basura, las malas palabras, bueno, ni que hablar la inmoralidad. Y empezamos a pensar normalizando las conductas que el diablo propone dentro del hogar, dentro de la casa. Bueno, no es tan malo, finalmente si se aman. En cuarto lugar, es que además, aquellos que nos toca estar al frente de un hogar, y me estoy pensando en padres, madres, estoy pensando en los abuelos como referentes también de fe, estoy pensando en aquellas personas que no son papás, porque no han tenido la bendición de ser padres biológicos, pero el Señor les ha puesto como padres de generaciones, de personas que son sus hijos. Tenemos entonces la responsabilidad de luchar contra este sistema que se llama mundo instaurado por el diablo. Y no estoy pensando en poner carteles, son actitudes que tenemos que tener nosotros. En cuarto lugar es esto, luchar. Y versículos 13 y 14 dice, armé entonces al pueblo con espadas, lanzas, arcos, y los repartí por familias en las partes de la ciudad, y además de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del pueblo y con el pueblo general. Con todos se reunió. Y les dije, no tengan miedo. No tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y terrible. Luchemos por defender a nuestros hermanos. No dijo luchemos, dijo recordemos en primer lugar, el Señor es grande y terrible y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Tenemos que luchar, hermanos, por nuestros hogares. Quizá la pregunta que tengas en tu mente, esta gente se armó porque la realidad que era una batalla física la que podían enfrentar. Nosotros ahora tenemos una batalla en otro plano, el plano espiritual. Y en palabras de John Piper, autor, multiautor de libros, dice que la batalla espiritual, dice él, del siglo XXI es en el plano ideológico. No es un plano tan espiritual como antes, es un plano de la mente, es espiritual también, pero tiene que ver que afecta a la mente. Porque cuando afectás la mente, afectás ¿qué? La conducta. El apóstol Pablo en Romanos dice, cambie su manera de pensar en lenguaje actual, ¿no? Para que cambie su manera de vivir. Renuévense, Reina Valera 60, el espíritu de vuestra mente. Sean transformados, dice RBC, en su mente. ¿Cómo se logra esto? Bueno, la palabra del Señor nos dice, las palabras de Cristo en Colosenses 3, moren ricamente en ustedes, abundantemente en ustedes. Las palabras de Cristo mueren multitud en su mente. ¿Cómo podemos luchar? Llenate de la palabra porque vas a tener capacidad de decir. Llenate de la palabra porque vas a tener la capacidad de aconsejar. Llenate de la palabra porque cuando salgan palabras de tu boca van a ser cantos, himnos, salmos, cosas espirituales. Vas a cantar y alabar al Señor en tu corazón, como también nos dice
Colosenses. Pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo con el Señor, con este Dios grande y temible. Porque si es grande y temible hacia afuera, para el primero que tiene que ser grande y temible es para vos. Andá y está a tiempo con Él también en intimidad. No solo es la oración que brota de manera constante con espíritu de oración, sino con esa oración íntima. Jesús decía, ve a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. El Señor que ve cómo orás en la intimidad, va a hacer eso que sea visible, se materialice en lo público. Vos lo orás en lo privado y Dios lo materializa en lo público. El Salmo 127 dice que bienaventurado quien se llena su aljaba de los hijos. Dice, los hijos son flechas en la aljaba del guerrero. Bienaventurado el que se llena de flechas. Fíjense qué interesante la imagen que propone. Es el guerrero, flechero, que toma una flecha, la saca de su aljaba, la pone en su arco y la tensa. El flechero es dueño de la flecha mientras la tira en su aljaba, mientras la pone en su arco, mientras tensa su arco. Hasta allí puede decidir qué hacer, si lanzarla o no, y hacia dónde lanzar la flecha. Le da la dirección, la tensión, y cuando es profesional lo hace cada vez mejor. Ahora, el guerrero un día deja de ser dueño de la flecha. ¿Cuándo deja de ser dueño de la flecha? El día que hace así, tic, la soltó. Esa flecha sale dirigida a un lugar. Si él hizo bien su tarea, se preparó, se capacitó, si trabajó en la previa, ese día por allí acierta en el blanco. Nosotros somos, entre comillas, dueños de nuestros hijos, porque sabemos que el dueño último, Dios nos los presta, es el Señor. En tanto lo tenemos en nuestro hogar, dice. Pero un día vos lo soltás y ese hijo saldrá a la vida. La pregunta es qué clase de tensión y dirección le diste. ¿Estás haciendo que tu hijo apunte al amor, apunte a la espiritualidad? ¿Ve tu hijo en tu vida personal que sos una persona que en lugar de criticar construís? ¿Ha visto que sos una persona que piensa en congregarse no para cumplir la religión, sino para el encuentro de la comunidad? ¿Le estás apuntando a la intimidad con Dios? ¿Le estás llevando a que piense en la santidad no como una cuestión religiosa de algunos actos, sino de una vida que honra a Dios en todo momento, que intenta adorar al Señor? Le estás mostrando que el servicio al Señor es una bendición. Encuentra en vos un papá, una mamá que ora, que ayuna, que sin duda depende de Jesús. Porque cuando no ven eso nuestros hijos, están en nuestro poder, pero lo estamos tensando y estamos dando la dirección equivocada. No hay peor cosa, y especialmente para los jóvenes de este tiempo, que no soportemos archivos, que digamos una cosa y vivimos otra. ¿Vieron hoy que nadie puede soportar un archivo? En las redes sociales lo destruyen en 10 segundos, especialmente a los políticos. Nuestros hijos tienen como archivos también para nosotros. Y está bueno que nos vean siendo personas de fe de verdad. Cuando vos tenses el arco, entonces, quizás no dijiste tanto, pero hubo una vida congruente con lo que decías. Y eso es parecernos más a Jesús. Si nosotros somos su imagen y semejanza, es parecernos a Dios. En el principio dice el Génesis, y Dios dijo, y fue hecho. Y todo lo que hizo era bueno. Fíjense la conexión de decir y hacer lo bueno. Nosotros tenemos que decir y hacer
Y cuando veamos, que sea bueno, porque es una vida que teme a Dios. En quinto lugar, mis hermanos, son 139 puntos, tranquilos. En quinto lugar, no tenés que distraer. No te distraigas. No te distraigas. El versículo 15 dice, cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla. ¿Para qué? Para continuar con nuestra tarea. Según las estadísticas en nuestros países, están pasando dos cosas. Primero, la familia se ha devaluado. Se ha devaluado especialmente en el marco civil, donde además de las propuestas de otros tipos de matrimonio, ya no es común que la gente se case, ¿vieron? Las personas, mi abuela decía, en aquellas épocas, el dicho es válido hoy, pero ella para aquellas épocas era una cosa rara, decía, se juntaron como las palomas, decía ella. Ay, ¿qué tal de fulana de tal? Y yo escuchaba chica, se juntaron como las palomas, decía ella. Yo no entendía muy bien, después cuando fui grande pude decodificar qué era se juntaron como las palomas. Hay una enorme descrédito del matrimonio, el matrimonio civil y la bendición de la iglesia. Además, dentro de aquellos que se casan de manera civil y por las instituciones religiosas, más del 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Es estadístico. Podemos entonces nosotros sí quedarnos con esas estadísticas, esos números, no hacer nada, pero Nehemías, estas palabras de Nehemías, nos invita a volver a la tarea. Por supuesto que tenemos la tarea que reconstruir, tenemos que la batalla del diablo y demás, pero tenemos que estar atentos y poner nuestra actitud en todos los días para construir un hogar que bendice al Señor. En los versículos anteriores dice, peleen por nuestros hijos, por nuestras esposas, peleemos por nuestro hogar. Es una palabra que en Reina Valera Contemporánea me parece tan cariñosa. Pelear por el hogar, no por tu casa. Tu casa, a veces uno piensa en la casa y piensa en el edificio. Y trabajamos tanto por el edificio. La pregunta, ¿estás trabajando por tu hogar? ¿Estás perseverando en la lucha? Porque a veces no trabajamos en el hogar. Hermano, esta palabra es esperanzadora. Yo sé que a algunos de nosotros nos ha apretado el zapato, nos ha dolido el callo. Pero es una palabra de esperanza. Dios te invita nuevamente, no importa en qué instancia estés hoy. Hoy es una buena oportunidad para volver a trabajar, para bendecir a tu hogar. Si tus hijos ya no están en casa y te sentís que es tarde, es una buena oportunidad para que ores sin cesar y puedas bendecir y ministrar la vida de tus hijos. Porque en sexto lugar debemos trabajar como comunidad. Dice versículo 19, luego me reuní con los hombres importantes, con los oficiales y con todo el pueblo. Y les dije, la obra es muy grande y extensa y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. El tema es de comunidad, hermanos. A veces estamos tan metidos en nuestras cosas, tan ocupados con nuestros trabajos, nuestras labores, el avance de nuestra actividad profesional, laboral o lo que fuere. Estamos tan diseminados en Cochabamba, en nuestras cosas, como dije, con nuestros problemas, que no tenemos ese espíritu de comunidad. Está buenísimo que vengamos el domingo, pero a veces es bueno decir, tocar la trompeta, che, levanté la mano, no ando bien, necesito ayuda, necesito que me sostengan. Ah, no, porque viste, a mí nunca me pasa nada. Eso es también una mentira del diablo que trabaja en nosotros. Nehemías dice, cuando escuchen la trompeta, vengamos juntos todos porque sepamos algo. No es que
juntos somos más, sino que Dios va a pelear por nosotros. Es un tema de comunidad, pero esa comunidad que confía en fe en el Señor. Mi hermano, mi hermana, es una decisión que debemos tomar de manera personal. Es una decisión que tenés en tu poder. La decisión tuya si es querés bendecir a tu cónyuge, si querés ser una persona que ministra a sus hijos o a las generaciones, sea lo que fuere, tenés que saber que es una decisión que requiere de entereza y constancia. Pero también requiere de convicciones y permanencia. Unas buenas palabras que dijo, una frase que dijo Gonzalo esta mañana cuando hablábamos, era dejar de sentir y confiar que Dios estaba cuando uno no sienta. ¿No? Te parafraseé, no lo dijiste exactamente así, pero creo que esa era la idea. Qué lindo cuando sentimos que tocamos el cielo con las manos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en la cárcel más profunda como Pablo? Es fácil elevar canciones al Señor cuando tengamos la música, el saxofón y acá nos dirigen también. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el dolor y en la angustia? Ahí es donde más tenemos que buscar al Señor. Porque la obra de Dios brilla más en la oscuridad. Ayer nos tocó con Lorena ministrar a alguien en la mañana. Una persona que mentalmente sabía todo, pero estaba tan cubierta de la nube, y lo que necesitaba era comunidad. Era el amor, era la escucha y eran las palabras. Era la oración. ¿Qué pasó de la mañana a la noche? El milagro. Todo lo que ella temía se desbarató en 10 horas. Una persona en depresión y desánimo por una situación que pensaba que no podía resolver y lo único que había era que era acompañarla. ¿Qué vas a decidir, hermano, hermana? La decisión siempre Dios la pone a nuestra mano. De todo el árbol del que está en el huerto pueden comer, salvo de. Fue una decisión que se la dio a Adán y a Eva. Desde ahí para acá, todos los hombres Dios nos dio la libertad de decidir. Los seres humanos tenemos esa oportunidad. Oramos. ¿Vas a luchar por tu familia? Mientras cerrás tus ojos, pensá, y es una pregunta que te hago yo, que creo que te hace el Señor. ¿Tu familia va a ser tu prioridad? Las prioridades que son tan sencillas de relatar a veces son tan difíciles de vivir. Pero te las recuerdo. Prioridad. Número 1, Dios. Número 2, familia. Número 3, si te toca trabajar o estudiar. Número 4, la congregación. Pero la congregación no es Dios, ¿eh? A Dios se lo encuentra en privado. A Dios se lo encuentra en la palabra. A Dios se lo encuentra orando. Eso te impulsa a bendecir tu casa. Eso te impulsa a ser un buen empleado, un buen empresario, un buen dueño. Y por supuesto esa intimidad con Dios que ministra a tu familia, que te ministra como ciudadano, también te llega a ser un buen miembro, un buen creyente en la congregación donde Dios te ha sembrado. Y como la invitación es en privado, yo no quiero que pases acá, no, yo voy a orar en general, pero quisiera solo pedirte mientras cerramos nuestros ojos
que si vos le decís, Señor, quiero luchar por mi familia, quiero ponerla como prioridad, no importa si lo es, si no era, o si no lo era tanto, no te sientas jugado, no pienses en el otro, no pienses ni siquiera en tu cónyuge, el que está a tu lado, pensá en vos. Y solo te pido que levantes tu mano, le digas, Señor, acá estoy. Tené tu mano levantada y seguí con tus ojos cerrados, no te distraigas por nada. Si vos sos hijo y decís, yo quiero que la prioridad sea luchar por mi casa, bendecir a mi casa. Aún si tenés papás no creyentes, tenés la oportunidad de bendecir a tu casa. Decirle, Señor, quiero que la prioridad sea mi hogar. Quiero luchar por esto que vos me has dado, que es mi casa. Señor, nuestras manos levantadas te dicen, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que vos hagas en nuestro hogar. Que vos en primer lugar nos ministres a nosotros y nos lleves a tu presencia. Nosotros queremos permanecer en ti, queremos permanecer dependientes de ti, queremos permanecer en la lucha que vos has puesto, Señor. Queremos tener tus principios, los valores del reino, queremos bendecir a nuestro hogar. Y Señor, necesitamos tu fuerza, que nos renueves, que nos ministres, que nos hagas nuevos. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que estemos fallados, las veces que hemos tirado la toalla, que no hemos rendido, las veces que no hemos actuado, que hemos sido desinteresados. Y hoy, Señor, tomamos un compromiso frente a ti. Compromiso para con nosotros, compromiso para con mi cónyuge, para con mis padres, para con mis hijos. Compromiso de bendecir y que en mi hogar estén las palabras de Jesús. No que sea religioso, sino, Señor, que haya un ambiente del Espíritu. Y, Señor, si no lo hay, te pido, Dios, que hagas una obra ahora milagrosa también en los hogares. En los hogares, porque hay hogares que están luchando con hijos rebeldes. Hay hogares en los que la pornografía, la música lasciva, las series, las palabras que se dicen, las acciones que se toman, Señor, la violencia ha llegado a esos hogares. Y Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús vos rompas esa obra del diablo. Y que te manifiestes, Señor, Dios del cielo, a través de tu Espíritu Santo, trayendo, Padre, la obra renovadora de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.